Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. Pero le demos un aplauso a Dios porque Cristo ha resucitado y Él vive. Démosle gracias a Dios. Levanta tus manos al cielo y dile gracias, mi Dios y mi Señor, porque Cristo vive. Ha resucitado, venció la muerte y el pecado. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué bueno que estamos aquí esta mañana. Voy a cambiar ahora sí el micrófono. Aló. Está un poquito bajo. Qué bueno que estamos aquí esta mañana, hermanos. Qué lindo estar aquí. Qué lindo que están ustedes. Qué bueno poder dar gracias a Dios, ¿no es verdad? Por la obra preciosa que este viernes nosotros aquí estuvimos en el Viernes Santo, Viernes de Pasión, Viernes de Crucifixión. Y hoy estamos aquí en el Domingo de Resurrección, ¿no es verdad? Y es algo precioso porque nos gozamos y nos alegramos en que Cristo vive. Él ha resucitado, Él venció la muerte y venció el pecado. Entonces eso es un motivo no solo para alegrarnos hoy, y para reconocer hoy, pero sí sabemos que en este día en particular fue el domingo en donde fueron a buscar a esa tumba el cadáver del Señor, pero la sorpresa se la llevaron cuando no encontraron nada, hermanos. Y eso es precioso. Pero antes de ir a la palabra de hoy, hoy voy a ser breve, puntual, directo, porque al final va a haber una presentación que la iglesia ha preparado que está buenísima. Está impecable esto. Entonces voy a ser breve pero directo al grano para que la palabra cumpla el propósito en nuestros corazones, porque cuando comience a orar, cuando termine la palabra y comience a orar, ustedes van a ver que los hermanos se van a levantar porque van a ir a prepararse, ¿no es verdad? Y en ese interín ellos van a estar preparándose para la presentación. Vamos a tomarnos unos 5 minutos de receso, después viene la presentación y después, como saben, hoy tenemos también una comida especial, ¿no es verdad? La iglesia primitiva en sus comienzos, cada vez que se reunía, celebraba con la cena del Señor y también una cena que le llamaban la cena ágape o cena de amor, en donde traía cada uno alimentos y compartía. Y nosotros en momentos especiales hacemos eso. Y qué bueno que tú estás aquí, que tú eres de la casa y que has venido este día para estar aquí a celebrar que Cristo vive. Y qué bueno también aquí, porque si no me equivoco, familia de la preciosa Doménica, ¿no es verdad? ¿Sí? Qué bueno, qué bueno. Muy lindo tenerlos aquí, ¿saben? Aquí, ustedes 4. ¿Cuál es tu nombre? José, Ángel, María y Brian. Qué bueno, bienvenidos, ¿saben? Esperemos que podamos ser la familia en Cristo para ustedes. Y también tenemos aquí, yo no la había visto tampoco, o tal vez vino alguna vez, pero yo no me recuerdo. ¿Ya vino? Pero volvió. Con Anita. Qué bueno, bienvenida. Y ya está, el resto son todos de la casa, ¿no es verdad? Rafael ya es de la casa, aquí son todos, ¿no es cierto? Ya ahí ya nos dejamos de bienvenidas y todo, ya no, nos tratamos de che. Bueno, estamos ahí todos en familia. Bueno, hermanos, hoy claramente es un mensaje con respecto a la resurrección. Aquello que nosotros nos motiva realmente no a reunirnos hoy y congregarnos hoy, sino es lo que nos motiva a reunirnos como iglesia siempre. Y el tema o el tópico del mensaje de hoy es Jesús derrotó la muerte y el pecado. Jesús derrotó la muerte y el pecado. Y quiero que dejes tu Biblia abierta. Si tú no tienes Biblia, puedes ponerte al lado de alguien que tenga o buscas en el teléfono. Eso sí, no te olvides de ponerle silenciador al teléfono porque después empieza como a sonar y uno queda ahí como incómodo. Entonces,
Lucas capítulo 24, al final, comenzando el versículo primero, ese va a ser nuestro pasaje central de hoy, que justamente cuando van a buscar al cuerpo del Señor, pero es importante que nosotros entendamos antes de ir a este pasaje algo fundamental, y es lo siguiente. El cristianismo se sostiene sobre dos pilares fundamentales, en los cuales si tú remueves uno de ellos, todo se viene abajo. Es como un edificio en el cual tiene tal vez varias columnas, pero es suficiente remover una de ellas para que este edificio comience a colapsar y colapse totalmente. Bueno, en el cristianismo estos dos pilares fundamentales, préstame mucha atención, estos dos pilares fundamentales es la muerte de Jesucristo y el otro es su resurrección. Ahora, ninguno de nosotros tiene gran dificultad en reconocer que realmente Jesús murió. ¿Por qué? Porque la muerte es algo que sabemos que a todo ser humano, rico, pobre, fuerte, el más saludable, a todos nos llega, ¿no es cierto? Nos está esperando. No tenemos problema en creer que realmente Cristo murió, e inclusive los historiadores fuera de la Biblia, como Josefo y otros historiadores, también relatan que hubo un hombre llamado Jesús que murió. Y este es uno de los pilares, al reconocer realmente que Jesús, su muerte fue verdadera. Pero ahora con la resurrección, ahí es donde comienza la dificultad. El creer que Jesús, así como murió y fue enterrado, también resucitó, también se levantó de los muertos. Y la dificultad es evidente porque con el tipo de muerte que tuvo, crucificado, una lanza a su costado, sin los avances médicos que existen hoy, es imposible de que alguien pueda volver a la vida por sí mismo después de brutal muerte. Y por eso es, en parte, en cierta forma, justificable el hecho de que nos cueste un poco de trabajo creer que fue un hecho histórico que Jesús verdaderamente resucitó, porque humanamente es imposible. Y es aquí donde está un punto muy importante. El cristianismo no nos pide únicamente que creamos y estemos convencidos de que Jesús murió en una muerte atroz en aquella cruz, sino también el cristianismo nos requiere que creamos y estemos convencidos de la misma forma de su muerte, también de su resurrección. Tal es así que el apóstol Pablo es categórico en esto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 17, dice así, mira lo que dice con respecto a si no creemos que Cristo resucitó. Dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, ¿para qué razón tiene que estemos aquí reunidos nosotros? Si Cristo no resucitó, no hay motivo para el cristianismo. No hay razón. Por cualquier hombre puede morir de la forma en la cual Jesús murió. Es más, había dos más colgados, uno a su derecha y otro a su izquierda el día de su crucifixión. O sea que si la resurrección no es real, no fue un hecho histórico verdadero, entonces todo es inútil. ¿Y sabes qué es lo más sorprendente? Que hoy en día, como en todos los tiempos, pero es sorprendente que hoy en día, gran parte de personas que confiesan ser cristianas no tienen problema en creer que Jesús murió, pero tampoco tienen problema en aceptar que su resurrección puede haber sido un mito, una leyenda, algo que, bueno, aquellos que estuvieron cerca de él decidieron creerlo de esa forma. Y inclusive de esta manera muchos admiran a Jesús. Admiran sus enseñanzas morales, porque para ser honestos, el estándar moral de Jesús y el estilo de vida el cual Jesús promueve contribuye para bien en todas las áreas del ser humano. No hay área en la vida de un ser humano en donde uno decida vivir en la forma que Jesús vivió y le cause mal. No, ni una.
Todo es bueno. Por lo tanto, hay quienes reconocen la verdad que no hay como el cristianismo para vivir moralmente correcto y tener una vida plena en este mundo. No lo hay como los valores de Jesús. Sin embargo, no es suficiente. Porque Jesús no vino para ser un maestro moral. Nosotros podemos aprender moralidad sin Jesús. Es más, hay muchas personas que son muy moralmente correctas y no creen en Cristo. Jesús no vino para ser un maestro moral, sino que vino para ser el Señor resucitado, el cual nosotros como discípulos lo seguimos. La muerte de Cristo confirma que Él era verdaderamente hombre, pero su resurrección declara que Él es verdaderamente Dios. Y como Dios y hombre, venció lo que ningún ser humano ha podido vencer. Venció como Dios y hombre la muerte y venció el pecado. Por lo tanto, la resurrección no es un mito, no es algo que podemos tomar como innecesario para nuestra fe. Es un pilar el cual si nosotros lo quitamos o lo movemos, de nada nos sirve nuestra fe. Y ahora vamos a leer en Lucas capítulo 24, comenzando del versículo 1 hasta el versículo 12. Dice así, ¿estamos listos? ¿Sí? Si gustan ponerse de pie, pueden ponerse de pie. Si no pueden ponerse de pie, está bien, no hay problema. Dice así, el primer día de la semana, muy de mañana, el primer día de la semana es el domingo. Muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos, o a ellos, les parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Padre, gracias, oh mi Dios. Gracias, bendito Padre, por esta tu palabra, suficiente, viva, eficaz, capaz de traer salvación sin la ayuda, Señor, o la elocuencia del predicador, capaz de traer salvación, restauración, liberación conforme a tu voluntad. Que sea obrando en mi corazón y en el corazón de cada uno que vino acá esta mañana con un corazón dispuesto. Que obres, Señor, para la gloria de Cristo. Amén y amén. Puedes tomar tu asiento. Mira, los apóstoles tuvieron esta gran dificultad que uno podría decir, ¿cómo es posible que tenga la dificultad de creer que es una locura lo que estas mujeres están diciendo? Si el Señor ya les había dicho, ya les había dejado saber que Él se había entregado en manos de los que tomarían su vida, o Él entregaría su vida, pero que resucitaría el tercer día. No tenía, vamos a decir, en cierta forma, mucha razón para dudar de aquello que estas mujeres le estaban diciendo. Pero ellos tomaron el testimonio de las mujeres que vieron la tumba vacía y estos ángeles que colaboraron y las tomaron como locura.
como algo de su imaginación. Y hoy hay muchos hermanos que consideran ven la resurrección como una locura, como una fábula, como un cuento, como algo necesario para creer, para en cierta forma los débiles, las personas débiles, tengan algo en que sostenerse. Pero la pregunta que yo me tengo que hacer es, honestamente, y yo quiero que también tú te hagas esta pregunta, ¿es realmente una locura? ¿O es el hecho mejor documentado de toda la historia de la antigüedad? Y para eso yo quiero que veamos rápidamente por lo menos 3 puntos fundamentales que aseveran con completa fidelidad que esto no fue ningún mito, que esto no fue ninguna locura, como inclusive los apóstoles dijeron, que esto fue un hecho certificado, histórico y constatado. En punto número 1, es la evidencia histórica de la resurrección. Presta mucha atención. No te me aburras porque hoy tal vez tomemos algunos temas que son un poco pesaditos, pero vamos a ir rápido y al punto. La evidencia histórica de la resurrección. Antes de que nosotros veamos qué es lo que Cristo venció, examinemos muy rápidamente las evidencias de que esta resurrección verdaderamente ocurrió. ¿Por qué? Porque nuestra fe no es ciega. No es ciega. El cristianismo no es fe ciega. El cristianismo es fe fundamentada en hechos que pueden ser comprobados. La evidencia número 1 es la tumba vacía. Fueron de mañana temprano no a encontrar la tumba vacía, fueron a poner lienzos en el cuerpo del Señor. Las mujeres fueron a embalsamar. No esperaban la resurrección. No fueron con esa expectativa. Y ahí es donde entra la cuestión que inclusive trataron de que esa historia se tomase como verdadera. ¿Y cuál era esta? Se robaron el cuerpo. ¿De verdad? Inclusive hoy los filólogos o los estudiosos de crítica textual y alta crítica toman esto como un hecho muy plausible de que hubiese sido ahí. Se robaron el cuerpo para simular de que este realmente no resucitó, sino que sus discípulos, en su afán de comprobar que verdaderamente era el Mesías, se robaron el cuerpo. Es más, y confabularon, como ustedes saben, la Biblia nos cuenta, es que esta historia fuese la que se promoviese, de que el mismo ellos habían robado el cuerpo. Sin embargo, si fue esta historia verdadera y los mismos discípulos y apóstoles robaron el cuerpo, ¿por qué habrían muerto como mártires, entregado su vida defendiendo algo que es mentira? Alguien tiene que estar realmente como desquiciado, ¿no es cierto? Para defender algo que él mismo se inventó y estar dispuesto a morir por eso, ¿no es verdad? Tenemos la evidencia de que Jesús no únicamente fue esa la ocasión donde Él se apareció, cuando las mujeres fueron a buscarla, sino la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 y 6, dice, y que apareció Jesús resucitado a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, dice el apóstol Pablo, y otros ya duermen. O sea que de un solo momento, 500 testigos oculares, de los cuales Pablo, hay muchos de esos que yo vi que están vivos todavía, que yo he podido hablar con ellos, me han podido testificar. Pablo mismo, si ustedes se recuerdan, en su conversión, yendo de camino a Damasco, el Señor lo encuentra en este camino hacia ese lugar, persiguiendo a la iglesia, y él tiene el encuentro con Jesús resucitado. ¿Qué otro punto tenemos como para decir y asegurar que esta resurrección fue verdadera? Bueno, este es fundamental, hermanos, es el cambio radical de sus discípulos. El cambio radical de sus discípulos. De huir cuando Jesús estaba siendo perseguido, de tener miedo y negarlo como Pedro cuando vio que su vida estaba en peligro. Otros correr despavorados cuando ver que sus vidas también peligraban, de estar de esa forma y vivir de esa manera, estuvieron dispuestos
a predicar con gozo y morir como mártires. El cambio radical de las personas. Nadie muere por lo que sabe que es falso. Sin embargo, nosotros vemos a Pedro, aquel el cual negó al Señor, el cual no estaba dispuesto a entregar su vida por él. Lo vemos delante del Sanedrín en el libro de los Hechos, siendo obligado a que calle la boca, a que cierre su boca y no hable más de Jesús. Y la respuesta de Pedro es: ¿cómo yo puedo callar? ¿Cómo puedo dejar de decir aquello que yo he oído y aquello que mis ojos han visto? ¿Cómo puedo callar? Si quieren matarme, mátenme, mas no callaré la verdad de que Cristo ha resucitado y es el verdadero Mesías. Tenemos, aparte de esto, los testimonios históricos modernos, hermano, porque no fueron las vidas únicamente de estos primeros cristianos que fueron transformadas radicalmente. Yo voy a mencionar dos rápidamente que tal vez tú las conoces. Uno de las vidas en nuestro tiempo contemporáneo que fue transformada por la resurrección de Cristo es Lee Strobel, el periodista, un investigador periodista ateo. Él, cuando su esposa se convirtió al cristianismo, es más, está la película de su historia, The Case of Christ, el caso de Cristo. Cuando su esposa se convierte al cristianismo, él decidió usar la formación que él tenía de periodista y su formación legal para desmantelar, desacreditar la resurrección de una vez por todas. Y estuvo durante 2 años investigando los datos históricos. ¿Y saben qué ocurrió en lugar de poder refutarlos con Lee Strobel? En lugar de refutarlos, se encontró con algo que él lo llama, y voy a citar, una avalancha de evidencia histórica. Y al final de los hechos, en lugar de refutar, tuvo que rendirse ante la evidencia que había encontrado de que Jesús realmente había resucitado. Y hoy Lee Strobel es un cristiano que escribe libros de apologética defendiendo la fe en Cristo. Podría continuar diciendo, pero voy a decir uno más, Josh McDowell, otro, el cual tiene uno de sus libros que se llama Evidencia Histórica del Cristianismo. Pero este hombre, cuando estaba en la universidad, siendo joven, él vio un grupo de cristianos que estaban alegres y felices y dice: yo quiero estar como ellos están. Y les pregunta: ¿por qué ustedes están así, de esa forma, y se reúnen y comparten? Y estos jóvenes le comparten, le dicen: no, es Jesús. Dice: ven y a ser parte de nuestro grupo. Y él le dice: no, a mí no me den la basura de la religión. Eso ya ha hecho mucho mal y no quiero que me haga el mismo mal a mí. No necesito religión. Y calificó, voy a citar las palabras de él, el cristianismo como para tontos. ¿Te suena esto? ¿Te lo han dicho alguna vez? ¿O tú lo has dicho alguna vez? Calificó el cristianismo como para tontos. Los estudiantes los desafiaron. Mira lo que hicieron, porque Dios usa diferentes formas. Y le dijeron, lo desafiaron a demostrar, que él demuestre que Jesús no era quien decía ser. Ya que tú eres tan apto, ya que tú eres un estudiante universitario formado, demuéstranos que Jesús no es quien decía realmente ser. Y McDowell aceptó este reto y pasó varios meses investigando en bibliotecas europeas, viajó analizando manuscritos y evidencias históricas con toda la intención y determinado a refutar al Cristo resucitado, por lo tanto, el cristianismo. Y para su sorpresa, la evidencia abrumadora cambió su corazón, cambió su mente y hoy sirve a Cristo. Es un defensor férreo de la fe cristiana. Ellos no creían. Investigando la evidencia con honestidad, fueron convencidos y el Señor obró el milagro que no es posible con la razón, y es el convencimiento y el cambio del corazón. Porque es verdad que la razón hace parte para la conversión, pero el milagro de la salvación es por obra de Dios, no del hombre. Si yo confío únicamente en mi razón para la salvación, estoy perdido. Porque es poder de Dios, que únicamente Él puede obrar. Pero yo quiero retarte a algo en esta mañana.
que no aceptes la resurrección porque desde niño te enseñaron que era así. Pero tampoco la rechaces solo porque alguien alguna vez te dijo que era un mito, una locura. No la rechaces. Sé honesto, porque hoy hay más evidencia de la que había en tiempo temprano, más que nunca, de que fue un hecho que verdaderamente sucedió. La fe cristiana, hermano, no teme el examen honesto. Y si te pones a ver algo, de todas las religiones y de todos los libros que apuntan hacia una religión, con el que más se ensañan los estudiosos e intelectuales y eruditos, siempre es con la Biblia. Tú no los vas a ver analizando, ¿verdad? Otro tipo de... No los ves analizando el Corán. Tiene enorme cantidad de contradicciones que son, la verdad, fácilmente refutables, pero no se ensañan con el Corán. No se ensañan con el libro del Mormón. Más allá que el libro del Mormón es como un libro de fábulas, es un libro de cuentos, pero no se ensañan, pero sí con la Biblia. Y a pesar del peso y la evidencia histórica que en ella hay, pero debemos de hacerlo de forma honesta y sincera. Primera carta de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No hay que tener temor, hermano. Pero claro, hay que también prepararse para presentar defensa de aquella fe que tú crees. Porque hoy hay muchos críticos que nunca han sido verdaderamente honestos para ver si aquello que critican o condenan realmente tiene gran peso y se merece por lo menos el ser contemplado como una verdad. Y esto ¿por qué yo hago tanto énfasis en que nosotros tengamos la seguridad de la resurrección? Porque fue mediante la resurrección de Cristo que fue vencida la muerte. Sin resurrección no hay vida eterna. Sin resurrección estamos condenados eternamente a la muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte segunda es la separación eterna de Dios. La muerte primera es cuando nuestro cuerpo vuelve al polvo y nuestra alma se separa. Esa es la muerte primera. Mas la muerte segunda es cuando somos separados. La palabra muerte es separar. La muerte segunda es cuando somos separados eternamente de Dios. Nuestra alma queda eternamente separada del Señor. Por eso es importante, esencial, fundamental, estar completamente convencido de la resurrección, porque mediante la resurrección Cristo conquistó la muerte, la venció, la derrotó. Lo imposible para el ser humano fue conquistado por Cristo. Cuando fueron a la tumba a buscar su cuerpo, no encontraron con nada, porque la muerte no lo pudo tomar. No se pudo apropiar de él. Cristo entregó su vida. No se la quitaron, entregó su vida. Y como la muerte no podía tomarlo y retenerlo, él la venció y salió victorioso. Romanos capítulo 6, versículo 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. No tiene autoridad sobre el Señor. No lo puede tomar. No puede decir, yo aquí te retengo eternamente. No, la muerte no tuvo ni tiene autoridad sobre Cristo. La muerte, hermanos, es el enemigo más antiguo y temido de la humanidad. Nadie la ha vencido. Ni el más grande imperio, ni el más grande médico, científico, filósofos. Nadie ha conseguido vencerla. Todos han fracasado. Pero en la resurrección de Cristo hubo algo que cambió para siempre.
Él declaró la victoria, proclamó la victoria sobre la muerte. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice esta declaración poderosa, hermano, que tú debes de acordártela y sellártela en tu mente. Cuando el miedo hacia la muerte quiere tomarte. Y dice en la primera carta, esto es precioso, dice en la primera carta de Corintios capítulo 15, versículos 55 al 57. Es una pregunta retórica, desafiante que el apóstol de Pablo está haciendo. Y personifica a la muerte, le da una identidad como de persona. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria encima de la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es un grito ingenuo, no es un grito tibio, no es un grito tímido que está haciendo aquí el apóstol Pablo, lleno de la convicción que Dios le da. No, sino que es una certeza absoluta y desafiante a la muerte, el cual le dice, ¿dónde está, muerte, tu miedo hacia mí? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? Ha sido derrotada por medio de Cristo porque no pudiste retenerlo a Él. Él se levantó en el poder del Espíritu Santo de los muertos. ¿Qué es lo que nosotros entonces nos hace ver en nuestra vida práctica el que Jesús haya vencido la muerte? Más allá de lo más importante, la certeza de que como Cristo resucitó, si nosotros estamos con Él, resucitaremos juntamente con Él. ¿A quién le gusta la vida? Nadie dijo nada, hermano. ¿Está amargado? ¿A quién le gusta vivir? Tiene montones de problemas, ¿no es cierto? Hay tristeza, hay peleas de familia, y esto, lo otro. Tiene la vida, tiene montón, tiene mucho, pero nos gusta vivir, ¿no es verdad? A pesar de que a veces no hay plata, a pesar de la vida es linda, nos gusta vivir, ¿no es verdad? Bueno, si te gusta la vida así como es, con todos sus sinsabores, con todos sus líos y problemas, no te podés imaginar cómo es la vida eterna. Porque yo te aseguro que en la vida eterna no vas a estar flotando ahí, el ring, ring. No, 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 hermano, es vida. Jesús no dice la vida eterna es algo platónico, es algo que tú en tu ilusión vas como flotando. No, no, hermano, es vida eterna, vida. Cuando todo sea restituido y redimido, nuestros cuerpos ya no sufran el embate del pecado y envejezcan y tengan problemas y se enfermen. No, tendremos cuerpos glorificados y toda la creación será redimida. Ya no habrá todo el dolor que es causado a causa del pecado. Viviremos eternamente con el Señor. Es vida eterna. Pero aparte de esto, ¿qué importancia tiene el tener la resurrección como la convicción o el pilar fundamental de nuestra fe? Bueno, hermano, mira, que si lo imposible fue vencido, que es la muerte, ¿qué será ese problemita que tú tienes? ¿Acaso te podrá derrotar? ¿Acaso podrá decirte, no, hermano, la muerte se puede vencer, pero ese problema económico te va a sepultar? Es más, tal vez sí, tal vez te sepulte del estrés y el ataque al corazón, pero resucitas con Cristo. Mas Él quiere que tengas la convicción, porque Él dice, por eso, pon todas tus ansiedades, échalas sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Mientras estemos de este lado de la gloria, hermano, va a haber problemas. Es más, Jesús dijo, tened buen ánimo, porque en el mundo vas a tener problemas. Va a haber tribulaciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Si lo imposible fue vencido, si la muerte fue derrotada, ¿qué es ese problema familiar que tú tienes? ¿Qué es ese problema de salud que tú tienes? ¿Qué es ese problema económico? ¿Qué es ese problema de enemistad que tienes tal vez con una persona? ¿Acaso va a determinar eso, la derrota en tu vida? De ninguna manera, hermano, porque el gozo que encontramos en Cristo nos hace sobrellevar de la forma que le dé gloria a Él cualquier circunstancia. Yo te digo algo,
somete ese problema que te está queriendo arruinar la vida a los pies de la cruz, para que quede ahí crucificado juntamente con Cristo. Y así como queda crucificado, de esa misma forma cobre el poder de la resurrección, tomando la dirección que Cristo quiere que tomes. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Que no estamos dispuestos a soltar. Muchas veces no estamos dispuestos a perdonar. Creemos que si no perdonamos, si perdonamos a la persona que nos ha hecho mal, le estamos haciendo un favor y que debemos mantenerla sin perdón para que la persona sufra. ¿Y tu sufrimiento? La amargura que tenés. El rencor que consume tu vida. ¿Acaso mereces vivir así? Debemos perdonar a quienes ofendes, así como el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y yo sé que hay cosas que hieren muchísimo, pero debemos perdonar. Y claro, yo no estoy hablando acá de perdonar, no es lo mismo que reconciliar, ¿ok? Es otra cosa. Podemos tomar la postura de decir, ¿sabes qué? Yo perdono. Porque al perdonar, tú te estás liberando. Mientras tú no perdonas, tú te mantienes en esa jaula encerrado. Y la otra persona libre ni se acuerda del mal que te hizo. Vive feliz. Y tú en la jaula, creyendo que estás amargándole la vida. Y el que estás amargado sos vos. Padres que abandonan a sus hijos. Y que muchas veces no consiguen perdonar. Y siendo hombres, no consiguen perdonar. La mejor forma de vivir libre es perdonando como Jesús te ha perdonado y tú no hacer lo mismo. Decirle a que está al lado, me está hablando a mí. Quedó tanto silencio que yo quedé como con miedo. Un cristiano puede entrar al quirófano con paz, diciendo, si el cirujano hace bien el trabajo y vivo 5, 2, 3 años más, 2 semanas, gloria a Dios. Y si el Señor me lleva, gloria a Dios. Último punto. ¿Por qué necesito creer que verdaderamente la resurrección es un pilar fundamental que no puede ser removido? Porque para vencer la muerte tuvo que vencer el pecado. Ninguno de nosotros ha podido, puede, ni va a poder vencer el pecado. ¿Es verdad? Tal vez hay alguno que es tan santo que no, que dice, no, yo no peco, yo no, yo soy, gloria al Señor. Pero ahora confiésate con tu mentira. Para vencer la muerte, Cristo primero tuvo que vencer el pecado. Porque la paga del pecado, según Romanos 6:23, ¿sabes cuál es la paga? La retribución del pecado, la muerte. La muerte entró al mundo y a la creación por causa del pecado. La retribución por el pecado es la muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquello que la humanidad entregó y recibió en cambio por lo que entregó, Cristo Jesús da algo completamente diferente. Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora es que podemos entender entonces por qué el aguijón de la muerte es el pecado.
El pecado es el que toma legalidad, autoridad, para que la muerte entre en el escenario de la humanidad. Entra por el pecado. Por eso Jesús, para vencer la muerte, vuelvo a repetir, necesitaba vencer primariamente el pecado. ¿Y qué fue lo que hizo entonces él? ¿Cuál fue su obra? ¿Por qué venció Jesús el pecado? ¿Porque fue un buen hombre? Y aunque tuvo sus cositas, bueno, ¿fue más bueno que muchos? No. Segunda carta a los Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cristo cargó mi culpa. Él cargó lo que a mí me condenaba. Hugo, ladrón. Hugo, mentiroso. Hugo, adúltero. Hugo, chismoso. Hugo, tantas cosas. Todas esas cosas. Él no las hizo, pero Él las tomó en sí mismo para que el pecado pierda legalidad y autoridad en mi vida. Aquel que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él tomó tu pecado. En esa cruz no fueron los romanos ni los judíos los que tomaron o hicieron aquel acto atroz, sino que fue el pecado a lo que llevó al Señor a esa cruz. Fui yo. Fuiste tú. Y para que haya perdón debe de haber reconocimiento de que mi rebelión, mi pecado fue lo que crucificó al Señor y lo levantó en ese madero en ese día. Porque nosotros tenemos mucha especialidad. Voy a hablar de mí porque no quiero incluirlo a ustedes. Yo tengo mucha especialidad en justificarme y ponerme en el fundamento para levantar mi vida, la victimización. Y tú sabes que la victimización no te ayuda a construir nada sólido, hermano. Por lo contrario, te hace vivir como víctima. Y es cierto que hay situaciones que no han herido, es cierto que hay quienes nos han defraudado, es cierto que duele, es cierto. Pero yo para ser completamente libre de ese dolor necesito reconocer que yo también le he fallado a mi Señor, que mi rebelión lo ha crucificado, que yo soy enemigo de Dios. Debo de reconocerlo y decirle, Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo, porque sin confesión no hay perdón de pecados. Y sin perdón de pecados no hay libertad, y sin libertad no hay salvación. Tengo que reconocer realmente mi mal. Necesito reconocerlo. Porque si hay algo de valor en mí, no es por mi causa. Es porque Él se hizo pecado. Es por mí. Por mí que el Señor se hizo pecado y Él tomó nuestra culpa. Él murió mi muerte, Él murió tu muerte. Y entonces ocurre lo increíble. Si el pecado fue pagado, presta atención a esto. Si el pecado fue pagado y la paga del pecado es la muerte, ya la muerte no tenía poder para retenerlo. ¿Cómo va a retenerlo? Ya se pagó. Quiero sostenerte, Jesús, pero mira, ya está. La deuda fue pagada. Dios la canceló. Un recibo de cancelación de deuda. Qué lindo, hermano. Ay, qué precioso. Ay, santo. ¿Eh? Ponte a pensar en esa tarjeta de crédito que te estás obviando. En esa deuda que no puede salir. Y la cual tú recibas en el correo una carta que diga, ya no debes más nada. Tu deuda fue cancelada. Yo creo que en ese momento uno salta, da vuelta a carneros, de todo. Reúne la familia para celebrar, ¿no es verdad? Porque si hay algo que a uno lo atormenta y no lo deja dormir es la deuda, hermano. ¿No es verdad? Sí. No sé a ti, pero a mí me pasa.
Ahora imagínate, una deuda impagable. Una deuda que ni toda la plata que juntes en todas tus 4 o 5 vidas que puedas tener las vas a poder alcanzar. Ni todas las penitencias ni las rodillas rotas que puedas tener. Nada la puede pagar, hermano. El pecado. Tú recibas ese recibo, valga la redundancia, que diga, no te preocupes, tu deuda fue cancelada. Pero yo hice lo malo, pero yo, Señor, he pecado. Sí, pero yo te perdono. La obra en la cruz te ha hecho libre de tu pecado. Por eso no hay ninguna condenación. Presta atención a esto y abre bien tus oídos. No hay ninguna condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Porque cuando yo vivo en condenación, habiéndome arrepentido de mis pecados, vivo con una mentalidad de condenación, estoy haciendo nula la obra de Cristo en la cruz. Y yo no quiero atreverme a eso. Yo sé de dónde el Señor me sacó, yo sé lo que era. Yo sé, sí, reconozco todo el mal que he hecho y el que hago inclusive más. Yo también sé y tengo la convicción completamente por medio de la fe que por la gracia de Cristo, no por mis obras, soy perdonado. Y si soy perdonado, soy salvo. Y todo esto, hermanos, es por la resurrección de nuestro Señor. Si el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros, ya no domina sobre nosotros, si Cristo te ha perdonado, tú también puedes perdonar. Si Cristo te ha perdonado y te ha hecho libre del pecado y el pecado ya no tiene señorío sobre ti, tú puedes crecer en santificación delante de Él. Tú puedes avanzar. Tú no tienes excusa para que tu vida espiritual quede estancada. Tú debes ir creciendo en Cristo, en santidad, buscando servir al Señor, porque Él no te ha salvado para que pases una vida bonita. Él te ha salvado y ha pagado un precio de sangre para que seas su discípulo, para que tomes tu propia cruz y lo sigas a Él y lo sirvas, para que haya valido verdaderamente la pena la obra que el Señor ha hecho. ¿En qué área de tu vida estás viviendo como si el pecado tuviera poder sobre ti todavía? Hoy la resurrección te desafía, te invita a vivir en novedad de vida, declarando que el pecado que te dominaba, se señoreaba de ti, hoy el Señor te recuerda, ya no es tu Señor. Cuando estés delante de aquel pecado que asedió toda tu vida y te controlaba, tú ahora, en la autoridad de Cristo, le puedes decir que no. Tienes libertad para decirle que no al pecado que antes te controlaba. Sí, en Cristo. Los apóstoles llamaron locura cuando estas mujeres vinieron a contarles que no habían encontrado el cuerpo y que en lugar de eso, 2 varones le dieron la noticia de que se había cumplido lo que el Señor había dicho. Y esto nos invita, hermanos, que si para ti todavía la resurrección es algo que cabe dentro del plano de un posible mito o algo que no es necesario creerlo fielmente, la invitación para ti hoy es la siguiente. Examina las evidencias que hay de esta resurrección. Jesús resucitó. Para aquel que es moralmente correcto, para el moralista, que busca ser buena persona y hace bien, yo no digo que esté mal. Para ti igual, la resurrección de Cristo es fundamental porque por más buen moralmente que seas, tu fe es inútil si no crees que Cristo ha resucitado. Tú necesitas al Cristo vivo
El que venció la muerte, venció el pecado. Aquello que era imposible para ti y es imposible para ti. Necesitas al Cristo vivo. Y si tú vives como discípulo de Él, debes reflexionar en esto. La muerte ya no tiene dominio sobre ti. Si el Señor decidiera tomar mi vida en este instante, por más que la muerte me quiera retener, paso de vida terrenal a vida eterna con Dios. Y yo estoy convencido de eso. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Y Él venció lo que a mí me esclavizaba, el pecado. Venció la muerte. Al decir que somos perdonados del pecado, no somos perfectos, hermano. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, continuamos pecando más. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Nos duele cuando pecamos, nos entristecemos. Antes ni nos dábamos cuenta, vivíamos como sin Dios, mas ahora sabemos lo que realmente es el pecado. Y si vives como discípulo, estate convencido de algo. Tu Señor, tu Dios, no es alguien muerto. Tu Señor vive. Él vive. Él vive. Y regresará. Y todos lo verán. La trompeta en el cielo sonará. Y Él vendrá en las nubes. Y su iglesia será llevado con Él. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y se juntarán con su Señor en las nubes para estar eternamente con Dios. Hermano, yo no necesito psicología, ni psiquiatría, ni autoayuda. Yo lo que necesito es mi Cristo resucitado. Y estoy seguro de que Él vive y que Él me ha llamado. Y a Él le sirvo con cada minuto y todo lo que tengo en mi ser. Porque el Señor no me defrauda ni me defraudará nunca. Mas estas cosas de este mundo, yo te aseguro, son pasajeras, hermano. Son un momento. No gastes tu vida en pavadas. No gastes tu vida preciosa que el Señor te ha dado en cosas inútiles. No sigas las corrientes de este mundo que te engañan y te mienten. Dijera mi abuela, para muestra un botón. Creíamos que íbamos a tener 4 años y todas las perspectivas anuncian a que nada de eso va a ser así. Por eso nuestra confianza está en Jesús. Amén. Vamos a orar.